Bueno, muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras del programa de doctorado en educación virtual. Estimada docente tutora, recibo un cordial saludo. A través de esta presentación y este video quiero dar a conocer cuáles son mis reflexiones sobre la alfabetización mediática en la educación virtual, el antes y el después del estudio de los conceptos. Así he titulado esta presentación debido a que en atención a la tarea o actividad que hay pendiente, esta consiste en que demos cuenta de cómo a lo largo de estas 10 semanas hemos podido cambiar nuestra percepción, nuestra manera de ver eh, y de asumir el programa de educación virtual que estamos recibiendo y cada uno de los aprendizajes que hemos trabajado. Empiezo por mencionar que la alfabetización mediática y la transmedia en el aprendizaje virtual está llena de una cantidad de conceptos claves. Estos conceptos, por ejemplo, son la capacidad de apropiación del estudiante en las herramientas mediáticas, la apropiación que tengamos los estudiantes para hacer un buen uso de la información que hay en las redes, la capacidad que tengamos de ser críticos, ser constructivos, la capacidad que tengamos de ser prosumidores, es decir, que seamos capaces de producir y de consumir información a través de eh, la virtualidad. Entonces, centremos la atención en qué es la alfabetización mediática. Bueno, la alfabetización mediática, de acuerdo con lo que hemos estudiado, es la capacidad de acceder, analizar, evaluar y comunicar información en una variedad de formas. Dentro de esta alfabetización mediática hay unas habilidades claves que son el acceso, el análisis, la evaluación y la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como estudiantes que estamos recibiendo un proceso de formación doctoral, debemos tener presente que una cosa es acceder y otra cosa es ser capaces de analizar, de evaluar y de utilizar de manera adecuada la información que se nos comunica y de esa misma manera pues producir para otros distintos contenidos a los cuales tengan acceso, pero que también sean capaces de analizarlo y criticarlo positivamente. Bien, nosotros iniciamos el curso eh, a partir de un caso, de un análisis de caso. En mi equipo de trabajo asumimos un caso el cual, digamos, tratamos de manejar o tratamos de abordar a partir de las competencias claves, que en este caso serían la alfabetización digital, la alfabetización transmedia y la alfabetización informacional. Esto como parte de de la alfabetización mediática, de acuerdo con Gutiérrez 2022. Hablamos de las plataformas tecnológicas y dentro de estas nos referimos a los dispositivos digitales y los medios tradicionales. Como todos sabemos, los procesos de formación virtual implican que nosotros seamos capaces de utilizar diferentes herramientas, de utilizar diferentes dispositivos para poder llevar a cabo nuestras tareas. Y abordamos el caso a partir de la participación social, en donde se habla de la ética digital y de la ciudadanía digital. Nosotros ya somos personas que nos podemos considerar como ciudadanos digitales porque vivimos en una época en la que el celular, la tablet, la PC se constituyen en herramientas fundamentales para nosotros poder desarrollar diferentes tareas y asumir diferentes roles en la sociedad. En este caso, por ejemplo, nos preguntamos cómo deben ser los docentes para adaptarse a la era digital. Decimos que una de las opciones sería ignorar la digitalización y la otra sería adoptar la alfabetización mediática. Pues bien, desde nuestro punto de vista y análisis crítico, lo ideal es adoptar la alfabetización mediática porque hay que transformar la enseñanza a través de las TIC y los diferentes medios que se van presentando. Para ese análisis nosotros elaboramos digamos, un plan de trabajo en donde nos distribuimos los roles. En mi caso, por ejemplo, mi rol tiene que ver con la revisión final y presentación del proyecto. Y, por ejemplo, una de las tareas era revisar la coherencia, corregir errores, preparar la presentación del proyecto, verificar que se hayan implementado todas las correcciones.
Eso para hablar, digamos, dentro de los roles y como una evidencia de lo que hemos venido trabajando en el proceso de formación. Aquí podemos evidenciar la elaboración de una matriz. Esta matriz de trabajo la hicimos a partir de la definición, la descripción de cada una de las dimensiones, un indicador y una competencia, y finalmente le mencionamos una fuente de la cual tomamos esos distintos indicadores, la descripción, la dimensión y por supuesto la competencia. La alfabetización transmedia como eh, parte de esta formación es la alfabetización, es la capacidad de seguir y participar en narrativas que se extienden a través de múltiples plataformas mediáticas. Dentro de esta, las habilidades clave serían la narración de historias, la interactividad y la participación. Aquí la imagen nos presenta una cantidad de personas como en un teatro, en un cine, disfrutando seguramente de una película, puede ser de cualquier género, pero están haciéndolo a través del uso de una tecnología avanzada, las gafas de tecnología 3D o tercera dimensión, que permite a los usuarios vivir una experiencia distinta a la tradicional, como veíamos o vemos la televisión o el cine. Luego miramos aquí, abordamos lo que es el aprendizaje virtual. El aprendizaje virtual se refiere a la educación que se lleva a cabo a través de plataformas digitales y tiene unas ventajas. Esas ventajas son la flexibilidad, el acceso a recursos globales y la personificación del aprendizaje. Aquí vemos, por ejemplo, a una persona que está interactuando con un conjunto de personas a través de la computadora y al mismo tiempo está utilizando el lapicero y la toma de apuntes, toma de notas, es decir, está utilizando un medio digital, pero también un medio analógico. En esta otra imagen podemos apreciar también acerca de la educación virtual, que la educación virtual es un componente clave de la alfabetización mediática y transmedia. Esto incluye el uso de herramientas digitales para enseñar y aprender. Vemos en las tres imágenes personas que están utilizando cámaras, vemos tablets, vemos computadoras, vemos audífonos o diademas y vemos también a la tercera persona en la imagen utilizar audífonos mucho más pequeños, mucho más adaptables a la necesidad del momento de esa persona. Entonces, cuando hablamos de la educación virtual, ya sabemos que es un componente esencial para nosotros podernos alfabetizar y conocer de manera más cercana lo que es la alfabetización mediática y transmedia. Luego vemos que la alfabetización mediática y transmedia en la educación virtual tiene unos beneficios, pero también hay que hablar de unos riesgos. Por ejemplo, hablamos de la infoxicación y el pensamiento y la habilidad de crítica en la era digital. La infoxicación, eh, de una manera general, tiene que ver con el exceso de información que nosotros vemos, abordamos y consumimos en las redes y que debemos abordar con un pensamiento crítico o de una manera crítica. Esto significa que debemos tener una capacidad de análisis de esa información, debemos ser creativos y participativos, digamos, a la hora de interactuar con la información y hay que tener en cuenta que en la era digital se facilita el acceso a la información diversa. De acuerdo con Cornell A 2000, la infoxicación es, de manera simple, el exceso de información. Y Scolari 2018 pide o habla de tener en cuenta valores estéticos narrativos cuando se crea contenido. El mismo Scolari nos habla de evaluar, una capacidad de evaluar y reflexionar sobre el mundo narrativo de una manera específica. Aquí vemos personas, por ejemplo, seguramente creadores de contenidos en la imagen, en donde se dan em, a través de los emojis se da un me gusta, se manda una carita, se manda eh, un significado de acuerdo a la información que yo estoy abordando. En cuanto a los desafíos y conclusiones, en estas 10 semanas de formación, hemos visto que la alfabetización mediática y la transmedia son esenciales para el éxito en la educación virtual. También hemos visto que hay que desarrollar estas competencias porque es crucial para navegar y
contribuir en el mundo digital. Vemos, por ejemplo, en las dos imágenes lo que es una red de comunicación global. Esto implica que hay información que va y viene de manera permanente y nosotros debemos ser capaces de saberla evaluar de manera crítica, saberla analizar y posteriormente ser capaces de producir también información para esas redes de información global. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los desafíos tiene que ver con la manera como yo interactúo. Aquí vemos, por ejemplo, esta evidencia de participación en un foro en donde yo puedo poner mis conocimientos, mis puntos de vista y esperar a que otros también sean capaces de leerme, criticarme, analizarme y posteriormente también darme sus puntos de vista. Entonces, esto hace parte de esas competencias que hemos desarrollado a lo largo de estas 10 semanas. La capacidad de participar en un foro es una de ellas. De esta manera, entonces, doy por finalizada la presentación. Espero que eh, el mensaje haya sido comprendido y que quien tenga la oportunidad de verlo, analizarlo y calificarlo, pues me pueda hacer las observaciones pertinentes. Muchísimas gracias.